Muy buenos días. La Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas les da la bienvenida a la primera sesión del ciclo de charlas especializadas Bibliotecas para Todos. Esperamos que este sea un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el encuentro para todas las personas que hacemos parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Para este año, el ciclo de charlas se propone brindar algunos elementos que nos permitan comprender y sensibilizarnos alrededor de la diversidad sexual y la identidad de género. Para dar apertura a este ciclo nos acompañan la directora de la Biblioteca Nacional, Diana Restrepo Torres, y Luis Alberto Sevillano, director de Poblaciones del Ministerio de Cultura. Bueno, pues Cindy, muchísimas gracias por la presentación y por contextualizar este ciclo de charlas. Creo que la compañía de Luis, el director de Poblaciones del Ministerio de Cultura, muestra cómo estamos trabajando de forma decidida en lograr brindar a través de las bibliotecas públicas como el espacio idóneo para garantizar el acceso a la información y la cultura para todas las personas, independientemente de su edad, de su orientación sexual, como el espacio que permita que esta diversidad de los usuarios tengan un espacio y tengan toda la información adecuada para poder ser nosotros los garantes de una mejor ciudadanía y poder contribuir de esta forma. Entonces, este año las charlas brindan elementos a través de las charlas de los expertos, de personas que tanto colombianas como extranjeros, particularmente desde Chile, nos van a permitir escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, sus conocimientos sobre cómo podemos nosotros desde las bibliotecas, los bibliotecarios, las personas interesadas, adquirir conocimientos que nos permitan lograr contribuir la disminución a la inequidad en nuestra sociedad y en el acceso a los bienes y los servicios culturales en Colombia. También para mostrarles y dar a conocer todos los avances y los retos que estamos brindando desde el Ministerio de Cultura para garantizar que los derechos, que las políticas públicas para los sectores que tienen una diversidad sexual puedan encontrarlos a través de todos los espacios culturales y específicamente de las bibliotecas públicas de Colombia. Entonces, estas acciones están también enmarcadas en el aporte que damos para la transversalización del enfoque de género en las artes, la cultura y el patrimonio. Y esta sensibilización hace que nosotros podamos trabajar de forma mucho más articulada con el Ministerio de Cultura y otras entidades para lograr que esto sea mucho mejor, los espacios de las bibliotecas sean mejores para estas personas. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar la presencia de Luis Sevillano para darle la palabra y agradecer mucho que trabajemos juntos en este sentido. Muchas gracias a Diana, la directora de la Biblioteca Nacional, a todas las personas que nos ven, nos escuchan, y a todos les enviamos un saludo caluroso y maravilloso. Yo estoy hoy desde acá, desde Cali, en un rinconcito, en medio de estas agendas que las poblaciones han puesto al país a trabajar. Estamos en el marco de las poblaciones LGTBI, pero también de los jóvenes. Y eso también muestra algo que hemos venido diciendo en el ministerio y que con la biblioteca compartimos, y es que definitivamente la diversidad es la gran riqueza de nuestro país. Y yo no solamente agradezco a la biblioteca su gran trabajo en todos los territorios de nivel nacional, una institución con mucha capilaridad en los territorios, sino además de entrar en estos temas y reforzarlos, reafirmarlos, que son tan importantes. La directora ha manifestado que en el ministerio, gracias a una resolución que tenemos desde el año 2020, estamos adelantando el Plan Nacional de Transversalización de Equidad de Género para las Artes, la Cultura y el Patrimonio.
una maravilla que también aterriza, baja, logra tener una importancia en los diferentes territorios, porque se construyen además los planes de transversalización para todo el sector cultura y los planes de transversalización de la equidad de género para todo el país. Es muy importante encontrar que la inclusión es la mejor herramienta que tenemos en el país para encontrarnos, reconciliarnos, pero sobre todo para conversar y entender qué es la gran diversidad, esa gran riqueza. Pero además el ministerio, además de tener oferta desde las bibliotecas, tener oferta en la construcción de la política pública a través de estos planes, también tenemos desde el Programa Nacional de Estímulo justamente una oferta importante que nos permite reconocer, por ejemplo, en el capítulo de poblaciones, mujeres para la diversidad, mujeres para la equidad, ¿cierto? Diversidad en todo el amplio sentido de la palabra, poblaciones y sectores sociales LGTBIQ que pueden acceder a las diferentes ofertas del Plan Nacional de Estímulo. Y por supuesto, digamos, esa oferta como tal ha permitido también que desde el ministerio, justamente todas las direcciones, las entidades descentralizadas, nos sumemos a este gran plan. Nos sumemos a este gran plan y conformemos en el marco de este plan de transversalización un comité de género dentro del ministerio. Un concepto de género ampliado, por supuesto, un concepto de género que reconoce a todos los sectores sociales, un concepto de género que reconoce a los diferentes sectores de los sectores sociales LGTBIQ, además, pero que además permite tener una oferta para la realidad del país y para la riqueza maravillosa que en el país tenemos. Solamente decirles que incluso este año, además de estas maravillosas charlas que tenemos a través de la Biblioteca Nacional, también tendremos la consolidación del capítulo Mujeres Diversas del programa Mujeres Narran su Territorio. Esperamos en diciembre poder estar compartiendo esa maravillosa noticia y continuar con los diferentes apuestas y conversatorios, como los conversatorios alrededor de las conmemoraciones en contra de la homofobia, el Día del Orgullo, que además hemos articulado no solamente con la biblioteca, sino con el Teatro Colón y por supuesto el Museo Nacional. Entonces decirles a todos y a todas, decirles que estamos muy contentos, que tener esta oferta definitivamente y tener la concepción de la necesidad de tener la diversidad en su conjunto en nuestros espacios, ratifica que en Colombia la diversidad es nuestra gran riqueza. Diana, muchas gracias por invitarnos y por ese trabajo articulado que venimos adelantando. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, directora y director de Poblaciones del Ministerio de Cultura. Iniciamos este ciclo de charlas con la conferencia Política Pública LGBTI, Avances y Retos para la Garantía de Derechos. En este espacio nos acompaña Sandra Buitrago González. Sandra es politóloga y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una amplia experiencia en política pública LGBTI, enfoque de género y construcción de paz. Ha trabajado como consultora y profesional en entidades públicas nacionales y cooperación internacional, en la implementación de herramientas para el reconocimiento y la construcción de acciones para la garantía de derechos de las mujeres y los sectores LGBTI. Muy buenos días, Sandra, bienvenida y gracias por estar en este espacio con nosotros. Gracias. Bueno, y gracias a esta apuesta de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas por adentrarse en abrir espacios y empezar a construir una cultura que promueva el respeto por la diversidad y la no discriminación en la labor que desempeñan. Entonces yo voy a compartir mi pantalla para poder iniciar este espacio. Agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, a las distintas bibliotecas y en los distintos lugares en los que se encuentran. Y bueno, al finalizar vamos a tener un espacio para poder responder algunas preguntas que pueden ir dejando en el chat. Bueno, entonces, como decía Cindy, vamos a adentrar en esta primera conferencia un poco sobre las políticas públicas LGBTI, muy en clave de cuáles son los retos que tenemos, no solo como institucionalidad, sino también como país, sobre todo. Bueno, para iniciar,
por lo primero que vamos a iniciar es un poco por recordar a qué nos referimos cuando hablamos de sectores LGBTI. Este es un acrónimo que se ha utilizado mucho desde la política pública para poder desarrollar acciones en favor de unos sectores que han sido históricamente discriminados e invisibilizados. Básicamente las letras significan lesbianas, gays, bisexuales, personas transgeneristas e intersexuales. Y esto no quiere decir que las políticas públicas se limiten exclusivamente a estas identidades, sino que efectivamente las políticas también deben reconocer la enorme diversidad que hay tanto en identidad de género como en orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de LGBTI nos referimos a estas distintas categorías de análisis. Acá entonces nos referimos a la orientación sexual como esa atracción sexual, afectiva y erótica que sentimos hacia otras personas, que pueden ser de nuestro mismo género. En ese caso tendremos una orientación sexual homosexual, del género opuesto o de ambos géneros. También se reconoce que hay personas que tienen una orientación asexual, es decir, no tienen una atracción hacia ningún género. Esto y muchas otras. Acá yo les estoy compartiendo un poco cuáles son las definiciones que hay en la política pública nacional para que podamos tener, digamos, como un marco de referencia. Hay muchos desarrollos diversos y en todo caso, bueno, esto nos puede dar un piso para entrar a conversar. En relación con la identidad de género, pues nos referimos a esa manera en la que cada persona vivencia justamente su género, su forma de construirse en la sociedad, que es independiente del sexo que se nos asigna al momento del nacimiento y que incluye esta identidad de género, una vivencia de nuestro cuerpo. En esa vivencia de nuestro cuerpo nosotros podemos generar algunas transformaciones o no, y también otras expresiones que tenemos del género, como la forma en la que vestimos, la forma en la que interactuamos con otras personas. Bueno. Y por último, la sigla refiere al concepto de intersexualidad, que nos relaciona una variación orgánica que se puede dar en distintos niveles en relación con el desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico, cuando no coincide con los dos sexos tradicionalmente asignados. A eso se refiere la intersexualidad. Ya con digamos, base conceptual podemos iniciar un poco a preguntarnos por qué son necesarias las políticas públicas para los sectores LGBTI. Y acá yo quiero centrarme, bueno, primero quiero hacer un contexto histórico y después un contexto un poco de cuáles son la situación actual en este momento. Dentro del contexto histórico, bueno, podemos remontarnos, bueno, primero reconocer que las existencias de personas con diversidad de género y con diversidad de orientación sexual han estado presentes siempre a lo largo de la historia. Tenemos varios hallazgos arqueológicos en las culturas prehispánicas, también en las culturas del antiguo Egipto, en donde nos refieren este tipo de identidades. Entonces no es algo, digamos, reciente, aunque sí se ha hecho como una mayor visibilización en las últimas décadas. Entonces, el movimiento, por decirlo de alguna manera, el surgimiento del movimiento de los sectores LGBTI se fortalece mucho a partir de la década de los 70. Acá tenemos un referente internacional que es el más reconocido, que ocurrió en 1969, con la redada que se presenta en el bar gay de Stonewall en Estados Unidos, a partir de la cual se generan unos disturbios, y al año siguiente se realiza la primera marcha o el primer desfile del orgullo, siendo un referente a nivel mundial. En la década de los 70, entonces, se fortalece ese movimiento LGBTI, ¿sí? dentro del país, y acá tenemos dos figuras muy importantes que constituyen lo que se llamó como el primer movimiento de liberación homosexual en el país, que es León Zuleta, un activista reconocido que fue asesinado justamente producto de su activismo. Y también tenemos que reconocer el trabajo que hizo Manuel Velandia, que estuvo muchos años exiliado y que, bueno, ahora ya está de regreso en el país y son uno de los pioneros en el ejercicio y en la lucha que se viene realizando. En la década de los 80, entonces, producto de ese ejercicio que se venía haciendo desde los movimientos,
y desde las organizaciones se da la despenalización de la homosexualidad en 1980, sale el Código Penal como un delito, es decir, antes de los 80, ser una persona homosexual, vivir libremente la orientación sexual que se construía y que se tenía, era considerado un delito y se generaba una serie de sanciones penales. En 1980 eso se despenaliza y en todo caso, si lo consideramos, fueron muchos más años en donde fue penalizado y perseguido. Esto lo debemos tener como un referente importante para entender hoy cuáles son las problemáticas que estamos viviendo y los retos a los que nos enfrentamos. En la década de los 80, entonces en 1982, se da la primera marcha del orgullo en el país y bueno, a partir de ahí sabemos que este es un espacio importante de reivindicación y de visibilización que todavía se mantiene. En la década de los 90, entonces, tenemos un gran avance a nivel internacional, que es la eliminación de la homosexualidad dentro del listado de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Esto se da en el 90. Más reciente, en el 2018, se logra sacar de la lista de enfermedades mentales a la transexualidad y pues eso también es un avance importante que se da hasta hace muy pocos años. Y en la década de los 90 a nivel nacional, pues tenemos el avance en la Constitución del 91 que abre la puerta para empezar a reivindicar y a exigir una igualdad de derechos por parte de las personas de los sectores LGBTI. Acá reconocer que se pone la primera, en 1992 se pone entonces la primera tutela, que tiene que ver con la posibilidad del cambio de nombre para las personas trans. Es una tutela a partir de la cual en el 93 la Corte Constitucional reconoce esa posibilidad como un derecho. Y ya en la década de los 90 en el país pues tenemos una serie de reconocimientos de derechos que se dan vía Corte Constitucional y vía tutelas que se van poniendo en relación con esa igualdad de derechos. Bueno, de ahí tenemos distintos reconocimientos que son los que hoy en día todavía están vigentes y esa es una particularidad de Colombia y es que toda la garantía de derechos y el reconocimiento que hemos tenido pues ha sido vía jurídica y judicial, no tanto vía legislativa, como ha ocurrido en otros países. Eso pues digamos que tiene unas características particulares. Y en la década del 2000 también tenemos la primera política pública a nivel territorial para sectores LGBTI, que es la política de Bogotá, a partir de la cual, bueno, se empiezan a dar desarrollos a nivel territorial y que se van consolidando y ya a nivel nacional pues tenemos un desarrollo de la política que es mucho más reciente. Entonces es importante destacar estos desarrollos a nivel territorial. El siguiente elemento para poder contestar esa pregunta del por qué son importantes las políticas públicas LGBTI, pues tiene que ver ya con el contexto actual, que mucho de este contexto actual se fundamenta en eso que vimos hace un momento, de cómo por muchos años, por muchas décadas, el tener una orientación sexual, el tener una identidad de género diversa significó persecución por parte del Estado, ser tratados como un delito y también ser visto como una enfermedad y bueno, sin entrar como a profundizar y a conversar sobre la persecución que se daba al verlo también como un pecado o como algo que estaba moralmente condenado. Entonces, en el contexto actual, pues yo destaco estas situaciones que al mismo tiempo son los retos que tenemos justamente para poder avanzar hacia la construcción de una cultura de respeto y de no discriminación. En el contexto actual tenemos un enorme desconocimiento de los derechos reconocidos para las personas de los sectores LGBTI en el país. Es un desconocimiento que se da por parte de quienes están dentro de las entidades públicas. Tenemos un desconocimiento por parte de quienes hacen parte de los sectores LGBTI, producto de esa invisibilización que hay y de la sociedad en general. No se conocen, no se reconocen también y en esa medida no se garantizan y se vulneran los derechos que se han adquirido, producto de, ya lo veíamos, unas luchas que vienen dándose desde la década de los 70 y bueno, mucho antes también. Sumado a ese desconocimiento tenemos una falta de sensibilización por parte
de los y las funcionarias o servidores y servidoras públicas que se suman, bueno, a ese desconocimiento de los derechos y de las rutas de atención que existen. Adicional, entonces, tenemos una omisión a las garantías del debido proceso y la persistencia de prácticas y de tratamientos discriminatorios en la rama judicial, en los despachos judiciales. Esto recordemos que hasta el 80 la homosexualidad era penalizada y era perseguida como un delito. Luego, esos sustratos que quedan ahí de esa persecución todavía se mantienen en algunas personas que hacen parte de la rama judicial y en el trato que se les da a las personas de los sectores LGBTI, en donde se hacen unos prejuicios sobre digamos, sus existencias. Y muchas veces se reproducen muchas discriminaciones en ese sentido. Hay además una ausencia de reconocimiento de la ciudadanía plena. Y esto nuevamente tiene que ver con el desconocimiento que había de derechos y además con la propia naturaleza del concepto de ciudadanía. ¿Sí? El concepto de ciudadanía surge en la Revolución Francesa y surge para un grupo pequeño de personas, que en ese momento, bueno, eran hombres que tenían propiedad, blancos, europeos, heterosexuales, ¿sí? Que a lo largo de los años y a lo largo de las décadas se fue ampliando producto de las luchas sociales de distintos grupos que fueron excluidos de ese concepto de la ciudadanía. Entonces podemos reconocer a las mujeres, podemos reconocer a las personas negras y afrodescendientes, y ahí también están, bueno, a los niños y niñas también, por mucho tiempo los niños y niñas no fueron considerados sujetos de derechos, y ahí también están las personas de lo que hoy llamamos sectores LGBTI. Entonces, esa discriminación y esa exclusión de nacimiento de la palabra ciudadanía, pues hoy todavía se mantiene, ya no en la concepción, pero sí en la práctica. Entonces, en las leyes todos tenemos los mismos derechos, todas y todos tenemos los mismos derechos, pero en la práctica, cuando vamos a ejercer esos mismos derechos, nos damos cuenta que no es así y que todavía hay unas vidas que parecieran tener como una relevancia mayor que otras o unas ciudadanías más importantes que otras. Hay un déficit importante en la información que se tiene en el país en relación con cuántas personas hay de los sectores LGBTI, cuál es su situación actual en relación con el acceso y la garantía de derechos, y esa falta de información se refleja en la dificultad que hay para poder tomar decisiones de política y de decisiones de política pública acordes a esas necesidades que se viven diariamente, pero que parecieran no recogerse por parte de la institucionalidad, y mucho tiene que ver con esa falta de información. La información dentro de los estados modernos para la toma de políticas públicas es fundamental para poder orientar los recursos que se tienen y los programas que se desarrollan. Por otra parte, también tenemos una enorme segregación hacia las personas que dentro de los sectores LGBTI tienen condiciones de mayor vulnerabilidad, y ahí hay unas violencias desproporcionadas y unas situaciones que se afectan en mayor medida. Pensemos, por ejemplo, en personas que se encuentran privadas de su libertad, en personas que se encuentran en ejercicios de migración o de migración forzada, víctimas del conflicto armado, bueno, como que tienen varias condiciones de vulnerabilidad que se acentúan justamente por esta ausencia de reconocimiento de derechos. Tenemos una dificultad para el acceso a los servicios proporcionados por parte del Estado. Mucha de esta dificultad tiene que ver con la existencia de una violencia institucional marcada por ese desconocimiento de derechos y de las rutas de atención. Y también tiene que ver con una invisibilidad dentro de la agenda pública del país, dentro de la vida política, que en los últimos años, bueno, esto afortunadamente se ha ido disminuyendo y cada vez hay mayor visibilidad y hay personas que ocupan cargos dentro de la vida política. En todo caso, son mucho menores, ¿sí? Son pocas las personas que están en cargos importantes de elección popular o en cargos directivos. En el sector privado, por ejemplo, es casi nula. Personas de los sectores LGBTI
visiblemente reconocidas en cargos destacados. Esto, bueno, se refleja en una menor calidad de vida y de bienestar de manera general. Y por último, y voy a centrarme un poquito más para poder explicar son los elevados niveles de violencia que hay. Todo esto que hemos conversado se refleja en unas tasas muy grandes de niveles de violencia. De acuerdo a Colombia, al informe que sacó Colombia Diversa este año, sí, en el 2020 se presentaron un aumento de violencias contra las personas de los sectores LGBTI y ellos registraron 226 homicidios contra personas de sectores LGBTI en 2020. Estos niveles de violencia en el país se pueden explicar o podemos intentar utilizar dos figuras para poder entender un poco el por qué ocurren. Y la primera tiene que ver con algo que se llama la circularidad de las violencias contra las personas de los sectores LGBTI. Para explicar un poco esta circularidad, yo traje unas citas de unos testimonios que se recopilaron con el Centro Nacional de Memoria Histórica en el ejercicio pues del trabajo dentro del mandato del centro de visibilizar, reconocer y explicar las violencias en el marco del conflicto armado, que nos ayuda a entender este concepto. Cindy, yo no sé si tú podrías ayudarme a leer los testimonios que están acá en los distintos niveles, o si lo hago yo. Dale. Familia. Es complicado que lo acepten a uno en casa, porque cuando yo me destapé, mi mamá me echó. Mi mamá me sacó de la casa donde vivía. Mi hermano mayor me dijo que yo no era nada de él. Mi mamá me decía que yo no tenía mamá, que ya no pertenecía a la familia. Gracias. Entonces, yo voy a ir haciendo una pequeña intervención y después seguimos con los siguientes testimonios. Gracias, Cindy. Empezamos en el espacio de la familia, que es el espacio, el primer espacio de socialización de todas las personas. Es en esos primeros años donde nosotros empezamos a reconocernos, a construir nuestra propia identidad, a reconocer el mundo. Es donde empezamos a conocer cómo nos relacionamos con esas otras personas, cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros y nosotras mismas, y producto de esos prejuicios estructurales que se fueron construyendo por muchos años en la sociedad, que todavía de una manera se reproducen, las familias empiezan a ser los primeros espacios de violencia y de señalamiento, decir, bueno, no, acá usted no está haciendo las cosas bien, esto no es así, pensemos cuando recién están haciendo a la persona, ¿sí? Entonces es niño o niña, no hay otra posibilidad, entonces pues o todo rosado o todo azul, no hay un intermedio, y se empieza a remarcar mucho incluso desde nacer, ¿sí? Muchas veces la mujer que está embarazada, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a ser, niño o niña? Más que si su desarrollo está haciendo bien, cómo está su salud y su bienestar, pues como que la sociedad se enfoca en encasillarlos. Y a partir de ahí, entonces, cuando uno empieza a salirse de esos moldes de qué es lo que significa ser niño o ser niña, se empieza a señalar, se empieza a ver como algo que no está bien y se empiezan a generar unas sanciones dentro de la misma familia, en distintos niveles. Una sanción que puede ir de una manera más simbólica, de decir, bueno, no, tú no juegas con carritos, mejor tú juegas con las muñecas, o si eres una niña, bueno, te ponen una falda y con la falda se te restringe el movimiento, entonces ya no puedes subir al árbol porque pues se te va a ver, van a ver, no sé, los calzones, entonces no, tu niña no puede subir, pero si tuvieras un pantalón, entonces seguramente podrías subir también a la copa del árbol. Y otras formas de violencia, ¿no? Estas son como unas violencias sutiles y hay otras ya en donde empiezan el maltrato físico o el maltrato verbal, si usted los niños no lloran o bueno, distintos hechos que se presentan que llevan a que muchas personas de los sectores LGBTI dentro de la familia no sea el espacio más seguro para su libre desarrollo de la personalidad. Y también que muchas personas deban salir a muy temprana edad de la familia.
justamente como una forma de escapar de esas violencias que se viven ahí. El siguiente espacio entonces de socialización que tenemos las personas es la escuela, en donde entramos a relacionarnos con la institucionalidad, con nuestros pares, otros niños y otras niñas, y también con maestros y maestras. Y entonces acá este es el testimonio que tenemos sobre la vivencia en la escuela. Cuando se supo en el colegio, algunas me dejaron de hablar, me trataron mal. A veces me encerraba en el baño, me dañaban los cuadernos, me dañaban el bolso, me arrastraban, me hacían demasiado bullying y fue horrible. Gracias. Bueno, en relación con este testimonio, en donde nos menciona como ese bullying que se hacía por parte, por ejemplo, de compañeros, compañeras, en Colombia tenemos desafortunadamente un caso emblemático, que es el caso de Sergio Urrego, que producto de ese bullying, Sergio se quita la vida. Y como les mencionaba, esas discriminaciones que se aprenden en la casa, ¿sí?, se reflejan en la escuela en distintos niveles. Entonces, mi mamá solía decirme o recordarme muchas veces cuando hablábamos cómo son los niños y las niñas de crueles cuando son muy pequeños, porque no tienen esos filtros que vamos creando como en la vida adulta. Y ahí es donde nosotros podemos ver de una mejor manera, de una manera tal vez más clara, todos esos prejuicios que se van reproduciendo en la sociedad y en la familia. Entonces suelen tener, si en su familia le enseñaron a que eso está mal, a que está mal que una niña juegue con carritos o digamos sea considerada, que tenga comportamientos considerados bruscos o masculinos, ese niño y esa niña lo van a reproducir a sus pares y lo van a reproducir sin ningún tipo de filtro, siendo muy directos y muy directas, generando entonces este tipo de hechos que vulneran esa construcción que vamos haciendo y que empiezan, bueno, a quedar ahí esos sustratos de violencia que se van incorporando, ¿no? Se van interiorizando desafortunadamente. Además, por muchos años, hasta después de que ocurrió la tragedia de Sergio Urrego, fue que se empezaron a desarrollar procesos normativos y judiciales que llevaron al reconocimiento, a poner la lupa sobre lo que ocurría dentro de las instituciones educativas y a reconocer que muchos de los manuales de convivencia que existían en ese momento eran manuales de convivencia que reproducían la discriminación contra las personas de los sectores LGBTI. Yo alcancé en mi colegio, era prohibido cualquier tipo mi colegio era femenino y era prohibido cualquier tipo de indicio, muestra, afecto o lo que consideraran las directivas del colegio como una relación homosexual. Y era entonces castigado, sancionado y bueno, tenía distintas formas de sanciones como anotaciones o también lo podían sacar a uno del colegio. Eso es una violencia institucional y bueno, nuevamente está marcado por los prejuicios y las creencias que pueden tener los maestros y maestras en el trato que se les da a las personas. En este momento ya está reconocido que eso es un derecho que se debe garantizar, que en ningún manual de convivencia deben estar, digamos, consideraciones que vayan en contra del libre desarrollo de la personalidad, al contrario, se debe proteger y se debe prevenir lo que se llama bullying o acoso. En todo caso, sabemos que se siguen manteniendo este tipo de prácticas, ya no escritas, pero sí en la cotidianidad y hay un trabajo importante que hacer. En el desarrollo, digamos, tradicional, lo que nos dicen es que después de estudiar y de prepararnos, salimos al mundo o al mercado laboral. Y entonces acá tenemos este testimonio de la vivencia en el trabajo. Inicialmente llegó a Barrancabermeja siendo un hombre, siendo gay, para poder entrar en esa empresa tan machista, pues tenía que ser hombre. Cuando se dieron cuenta que yo era gay, tuve muchísimos problemas. Acá entonces nos encontramos, uno, con una barrera que puede existir al momento de contratación, ¿sí?, que implica para las personas tener que ocultar quiénes son, tener que ocultar su identidad, y entonces acá
Imaginémonos si tuviéramos todos los días que ocultar quiénes somos para poder conseguir trabajo o para poder mantener el trabajo que tenemos. Y además, de una vez adentro del trabajo que podamos conseguir, muchas veces también se presta, si estamos generando como este tipo de no poder ser quienes somos, cuando alguien se da cuenta, cuando nos abrimos con alguien, pues se puede ser objeto de algún tipo de acoso o de chantaje para mantener ese trabajo. Sin mencionar acá en este testimonio, pero sí reconociéndolo, que para algunos sectores es mucho más difícil el acceso al trabajo laboral. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres trans. La mayoría de las mujeres trans, producto de la enorme segregación que existe todavía, se ven relegadas a unas labores que tienen unas mayores condiciones de vulnerabilidad, y están relegadas no porque no puedan ejercer ninguna otra labor, sino al contrario, porque la sociedad les ha empezado o les ha venido negando las puertas de una educación adecuada y de una educación de calidad en todos los niveles. Y entonces vemos muchas mujeres trans que están en los trabajos sexuales pagos y también en la peluquería. O sea, ahí pensemos incluso cuántas mujeres trans conocemos en altos cargos, o con cuántas mujeres trans pudimos estudiar, si tuvimos en los distintos niveles, tanto experiencias trans en el colegio o en la universidad o en los estudios técnicos que hayamos podido haber desarrollado. Y entonces acá, bueno, nos muestra cómo se empiezan, acá ya podemos ver cómo se empiezan a generar esta circularidad y esta conexión en las distintas esferas de la vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo, y pasamos al último que tenemos acá mencionado, que es la calle. Cindy, si me ayudas con este último testimonio, por favor. Claro que sí. Encontré discriminación, burlas del pueblo cuando lo veían a uno por ahí en la calle, de pronto bailando con alguien, burlas al otro día, discriminaciones van, discriminaciones vienen. Y acá en la calle es un espacio que es, yo lo llamo que es una moneda, las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? La calle ha sido el espacio de libertad y de poder ser quien se es, ¿sí? En donde nos podemos encontrar con otros pares y vivir y salir un poco de estos límites que nos implantaba la familia, la escuela, el trabajo. Sí, en la calle está la posibilidad de ser, de ahí la importancia de la calle y de ocupar el espacio público para las personas de los sectores LGBTI. Sí, la marcha del orgullo tiene todo ese carácter y ese potencial de ocupar la calle, de ser visible, de decir sí, acá estamos, existimos y resistimos también, y al mismo tiempo, al tener esa posibilidad de libertad, la calle es un espacio supremamente violento, en donde se reproducen todo tipo de discriminaciones y de violencias, que incluso, que van desde las agresiones simbólicas, verbales, físicas, que llegan hasta el asesinato de personas por su identidad sexual, por su orientación, por su identidad de género, por su orientación sexual. Y bueno, a esto nos referimos con la circularidad de las violencias, a que, bueno, la reproducción de las distintas discriminaciones en los distintos ámbitos de la sociedad, pues empieza a generar esas brechas en la garantía de derechos y unas brechas y unas discriminaciones estructurales a las cuales justamente la política pública debe hacer frente desde las distintas acciones que toma. El segundo concepto que yo utilizo es el de continuum de violencias, que se ha utilizado mucho para referirse a las violencias de género y sobre todo a las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado, y que también aplica para las personas de los sectores LGBTI, y básicamente nos dice que tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra existen violencias estructurales en razón del género, en razón de la orientación sexual, y que cualquier tipo y cualquier apuesta de construcción de paz, cualquier tipo de ejercicio por reconocer los hechos que se sufrieron y reparar esos hechos, pues implica una transformación de esas estructuras que reproducieron la violencia. Ya lo veníamos hablando desde el contexto histórico, ¿no? Entonces, a eso nos refiere el continuum, a que no es necesario restaurar, es decir, acá no podemos pensarnos en volver a un espacio antes de la guerra,
como si ese espacio de la guerra no tuviera estas desigualdades, sino que al contrario es necesario generar cambios y transformaciones para que eso que posibilitó que antes de la guerra, que durante la guerra se profundizaran las violencias en razón del género y de la orientación sexual, se modifiquen en ese escenario de posconflicto o de construcción de paz para realmente decir y pensarse en una sociedad equitativa, igualitaria, bueno, que reconoce los derechos de todas las personas. Estos hechos, entonces, nos refieren que existe una naturalización de las violencias contra las personas de los sectores LGBTI que se basa en que todavía se reproducen discursos que legitiman la violencia, que en el caso colombiano se relaciona con la construcción de un sujeto indeseable, que en una representación muy clara y muy dura también es esta idea que se ha construido, o bueno, esta forma en la que se ha referido a la limpieza social, sí que son realmente, bueno, asesinatos selectivos, amenazas selectivas, que van dirigidos hacia esos sujetos que son construidos como indeseables por parte de la sociedad y de la comunidad, en razón, bueno, de lo que ya veníamos mencionando, que por mucho tiempo se vio como un delito, se vio como una enfermedad o se ha visto como un pecado. Entonces se mantiene esa construcción, esa idea de lo indeseable. Y además de estas situaciones, pues se relaciona con que hay un subregistro enorme en las violencias contra las personas de los sectores LGBTI, porque hay una falta de credibilidad en las denuncias que se ponen, hay una marcada violencia institucional y la circularidad de las violencias, es decir, que desde muy temprana edad se empiecen a vivir discriminaciones, rechazos, sanciones, violencias, hace que cuando ya uno es más grande, pues lo vea como una violencia más, ¿sí? Entonces, pues tal vez yo no lo voy a denunciar porque, bueno, pues esto ya me había pasado antes, entonces más bien yo me voy, más bien yo no digo nada, porque decirlo me puede poner en un mayor riesgo. Al hacerlo público, al empezar a hacer un ejercicio de denuncia y de exigibilidad de derechos. Todo esto es lo que permite que en este momento todavía existan esas brechas que hemos mencionado y esa naturalización que es el reto que tenemos desde el Estado, y no solo desde el Estado, las políticas públicas pues cobijan a toda la sociedad y a toda la comunidad, porque estamos, digamos, reproduciendo una desigualdad contra un grupo de personas que tienen los mismos derechos, la misma dignidad y demás. Entonces, este es el enorme reto que tenemos pues mirándolo desde las políticas públicas para el reconocimiento de derechos. Ahora, ¿qué avances tenemos? Bueno, ya mencioné hace un momento como los derechos reconocidos vía Corte Constitucional. Tenemos las políticas públicas territoriales. En este momento más o menos tenemos 20 departamentos que tienen política pública LGBTI o que la están desarrollando. Hay muchos otros en municipios y en ciudades, bueno, que no los nombro acá, pero bueno, tenemos un número importante de políticas territoriales. En todo caso, faltan, todos los departamentos y todos los municipios deberían tener política pública, pero bueno, esto es un avance. Tenemos 22 espacios de participación municipales y departamentales para personas de los sectores LGBTI. Y a nivel nacional tenemos 2 decretos, bueno, el decreto que adopta la política pública nacional, el decreto 762 de 2018, que si bien está expedido, es un decreto que está muy pobre su implementación, y acá es también pues un llamado a no solo a las personas de los sectores LGBTI, sino como sociedad deberíamos exigir que se implemente esta política pública. Y adicional a la política pública está un decreto 410, que es un decreto que crea un sello de inclusión que se llama Aquí Entran Todos, que también está en mora de implementación por parte del Estado, que va orientado a la construcción de entornos libres de discriminación, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Y por último, acá quisiera centrarme en cómo podemos aportar desde nuestra cotidianidad, y en este caso, bueno, desde la labor que se realizan como en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y acá, bueno, son
son 4 mensajes claves que si los interiorizamos, si empezamos a implementarlos, vamos a hacer un cambio enorme en relación con este contexto actual que mencionaba hace un momento. Entonces, primero, es importante tener una claridad conceptual, saber que sexo, género, identidad de género y orientación sexual no son lo mismo, que son conceptos que posibilitan la visibilización de muchas realidades que son producto de muchas luchas, ¿sí? De muchas personas que han venido por mucho tiempo haciendo estas reivindicaciones, diciendo, bueno, como el sexo que se asigna al momento del nacimiento no me marca a mí en mi construcción identitaria a lo largo de la vida, también diciendo esa construcción del género identitario no es una construcción fija, sino que, bueno, también se va construyendo y se va modificando y la vamos viviendo al igual que la orientación sexual. La vamos vivenciando de distintas maneras y el simple hecho de reconocer que existe estos conceptos, que los podemos nombrar y que cada uno abarca algo distinto, pues es ya de entrada dar una visibilidad, ¿sí? Incluso saber a qué nos referimos cuando hablamos de sectores LGBTI y demás, es reconocer esas luchas que se han venido dando. Lo segundo muy importante es que no debemos homogenizar. El LGBTI es un acrónimo, ¿sí?, que se utilizó para fines de desarrollar políticas públicas frente a realidades similares, pero que no significa que todas las personas tengamos las mismas realidades, como todo, ¿no? Cada quien estamos marcados por unas categorías identitarias que nos atraviesan y que nos cruzan en relación con el género, en relación con la clase, con la raza, con la edad, con la condición de discapacidad, con el lugar donde crecimos y donde nos encontramos, si es un lugar urbano, si es un sector rural. Y entonces en esa medida debemos justamente reconocer esa diversidad y no limitarlo y reducirlo solo a una única experiencia. Es decir, no existe una persona LGBTI, no existe una persona que todo al mismo tiempo pueda ser lesbiana, gay, bisexual, trans, no existe. Entonces hay unas realidades particulares que viven las mujeres lesbianas, unas realidades particulares que viven los hombres gay, las personas trans también tienen unas realidades distintas, tanto si son mujeres trans, hombres trans, y en el trato lo debemos reconocer y sobre todo en la toma de decisiones de política pública. No podemos pensar que una ruta, por ejemplo, para garantizar el acceso a la salud es igual para mujeres lesbianas que para mujeres trans que necesitan todo un proceso de reafirmación de su identidad. Bueno, entonces tenemos la claridad conceptual, tenemos la importancia de no homogenizar. Después es muy importante que en la labor que realizamos día a día, en la atención que hacemos como por parte, en la atención al público, en la toma de decisiones, en nuestra misma actitud, no reproduzcamos las discriminaciones que se presentan, si tengamos una actitud libre de prejuicios en todo momento. Y a partir de esa actitud libre de prejuicios es que podamos tomar mejores pues las decisiones de política que estén en nuestras manos, o las decisiones pequeñas de, por ejemplo, qué libro vamos a poder poner, digamos, dentro del catálogo que ofrecemos o a promocionar. Hay muchos libros que hablan sobre esta diversidad y que nos ayudan a sensibilizar y a ir construyendo una cultura y a ir transformando una cultura que ha discriminado por una cultura que respeta y que promueve y celebra esa diversidad. Y además, bueno, es importante no generar tampoco ningún juicio de valor sobre las decisiones de la persona, ¿sí? Es una esfera privada, luego independientemente del cargo o de la posición que yo tenga, pues yo no estoy habilitado, si no tengo ninguna competencia, ni tengo ninguna facultad, no debo generar un juicio ni juzgar a la persona por las decisiones que ha tomado en su vida y la manera como se construye y se vive, y vive ese libre desarrollo de la personalidad. Entonces no debemos entrar ni a preguntar, ni a juzgar,
y mucho menos reproducir supuestas bromas o supuestos chistes que están marcados en la sociedad y que finalmente lo que hacen es que mantienen las violencias, mantienen los prejuicios, mantienen los estereotipos. Bueno. Adicional a esto, y por último, bueno, debemos, y muy conectado es, siempre debemos mantener un trato digno hacia todas las personas, y acá en el trato digno yo quiero hacer énfasis con la importancia de referirnos a las personas por el nombre identitario con el que las personas se presentan y con el que las personas quieren ser nombradas. Debemos reconocer que si bien es un derecho en este momento poder cambiarse el nombre y cambiar el componente sexo en el documento de identidad, no todas las personas lo pueden hacer. Muchas personas no conocen que este es un derecho, muchas otras no tienen las facilidades para acceder a ese trámite, que implica unos recursos económicos, porque no solo es en la registraduría, sino previo a la registraduría se deben hacer unos documentos dentro de las notarías que tienen unos costos, el costo de transportes, pensemos en personas que viven en la ruralidad y se deben desplazar a las cabeceras municipales. Bueno, es todo, termina siendo por momentos una odisea poderse cambiar el nombre dentro del documento de identidad, y el no reconocer que eso no significa que yo no deba nombrar a la persona por su nombre identitario, pues lo que hace es que profundiza esa violencia institucional que ya existe. Si la persona tiene unas barreras para cambiarse el nombre y yo, pudiendo referirme a ella por cómo se nombra, no lo hago, lo que hago es fomentar e impulsar, promover aún más esa violencia que ya existe. ¿A qué nos referimos con los nombres identitarios? Pues referirnos a la persona como ella se presenta. Es decir, si yo, por ejemplo, acá yo me presento Cindy, cuando estábamos haciendo el ejercicio me preguntan, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te ponemos? Bueno, yo me refiero a Sandra Buitrago, yo me llamo Sandra Viviana, y así es como yo espero que me traten, ¿sí? Si en algún momento yo llego y me empiezan a llamar por, no sé, Carolina, pues realmente yo no soy Carolina y yo no me voy a sentir identificada, y al contrario, el que se me reitere un nombre que no es el mío, pues seguramente lo que va a hacer es que me va a generar a mí una sensación de no recibir el trato que necesito y un no reconocimiento de mi individualidad y de mi propia existencia. Entonces, a eso me refiero con utilizar el nombre identitario. Muchas veces me dicen a mí, es que no sé cómo nombrar a la persona. Bueno, lo más básico cuando no sabemos cómo se llama o cómo referirnos a una persona es saludar y presentarme yo y pedirle a la otra persona que se presente. Y de esa manera garantizamos pues el trato dentro de la dignidad y dentro del respeto. Y por último, es importante reconocer que todo esto hace parte de una esfera personal y de una información sensible, ¿sí? Debemos garantizar también el derecho a la privacidad de las personas. En Colombia todavía existen, lo mencionábamos hace un momento, todavía existen muchos factores que hacen que reconocerse como parte de los sectores LGBTI o con una orientación sexual, una identidad de género diversa, nos ponga en riesgo, ¿sí? Nos ponga en riesgo de rechazo por parte de la familia, de rechazo por parte de los pares dentro de la educación, del trabajo, dentro de la comunidad, en contextos marcados por la presencia de actores armados, pues nos puede poner en riesgo de tener que salir desplazados, de sufrir amenazas, incluso de sufrir agresiones físicas y de asesinatos. En esa medida es importante garantizar el derecho a la privacidad. Si alguien decide compartirnos su identidad, pues lo hace únicamente a mí, ¿sí? La persona decide a quién le cuenta y a quién no le cuenta. O esto que se llama salir del closet. Yo decido cuándo y con quiénes salgo del closet y en qué momento lo hago. Y si a mí me lo comparten, yo no tengo por qué compartírselo con nadie más, ni hacerlo público, ni gritar, ni hablar duro cuando estoy atendiendo a la persona. Eso es muy importante. Insisto mucho en un momento y en una coyuntura en donde se están desafortunadamente fortaleciendo y
volviendo a repetir una fuerte presencia de actores armados en los distintos territorios nacionales, y que las personas de los sectores LGBTI son una de las primeras poblaciones a las cuales se dirigen las violencias de estos actores. Entonces, bueno, parte de nuestra labor también es proteger la vida y la integridad de esas personas, de todas las personas, y no generarles un mayor riesgo en su interacción y demás. Incluso también cuando hablaba yo del tema del nombre, del cambio de nombre en el componente identitario, pues si tenemos la oportunidad de darle a conocer a la persona la ruta para acceder y sus derechos, hagámoslo, ¿sí? Saber que la persona lo puede hacer, decirle, bueno, si tú no lo has hecho, tú sabes que lo puedes hacer, si quieres yo te ayudo, hay información en internet, hacer el contacto, hay enlaces muchas veces a nivel municipal o departamental, hay organizaciones muy fuertes en el territorio que pueden hacer ese acompañamiento, lo mismo en los procesos de las personas trans para la reafirmación de su identidad, están reconocidos, las EPS los deben cubrir. Entonces, bueno, sí podemos ser también canal para fortalecer ese conocimiento de derechos, ese conocimiento de rutas, y generar este tipo de procesos de sensibilización para ir empezando y aportar desde lo que podemos hacer desde nuestra cotidianidad en esta transformación de la cultura, que lo que hace fundamentalmente es, pues, es fortalecernos como país, fortalecer una cultura en donde todas las personas podamos ser quienes somos. Creo que a nadie le gustaría estar en un contexto en donde no pueda ser libremente quien es, o donde sienta que ser quien es lo pone en riesgo, y también donde el contexto lo haga sentir a uno que no es adecuado, ¿sí? Como que hay algo mal, que hay algo que se debería cambiar, cuando en realidad es todo lo contrario. Todas las personas somos adecuadas, todas las personas estamos en esta existencia, y ya por estar en esta existencia pues tenemos un valor en la vida, en la dignidad. Y bueno, yo dejaría por acá para poder dar espacio a las preguntas que tenemos. Y bueno, les agradezco mucho este espacio nuevamente. Sandra, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos una participación de los distintos departamentos del país. Quisiera tomarme un momentico para saludar a los bibliotecarios y bibliotecarias de los departamentos de Bolívar, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander y Tolima, que nos acompañan el día de hoy y que nos mandaron saludos a través del chat. Tenemos 3 preguntas, digamos que van como por el mismo camino, y un poco ya nos has dado algunas pistas en esta última parte de la explicación. Y esta la hace Liliana María Ramírez: ¿cómo los bibliotecarios podemos ofrecer programas que respondan a las necesidades de la comunidad LGBTI? Hay otra pregunta en esa. Quisiera unir estas dos para que tú nos ayudes de pronto si tienes alguna información adicional a la que ya nos brindaste. Das de Piedad Ortiz y dice: sería muy interesante conocer experiencias significativas que han logrado promover el reconocimiento y la no discriminación de las personas LGBTIQ, que puedan ser referentes a tener en cuenta en las bibliotecas públicas. Bueno, yo sobre esta última, la de Piedad, la de experiencias significativas, les invito a que se sigan conectando a este ciclo de conferencias, porque justamente las próximas conferencias van a hablar un poco sobre esas experiencias. Hay una particular que creo que les va a ser de mucha utilidad, que tiene que ver con la experiencia que tienen en Barcelona. Yo no me acuerdo, de pronto ahorita Cindy puede recordarnos la programación, pero es importante, como ahí, acá ya dentro del ciclo de charlas, van a ver unas experiencias que les van a compartir de otros países en relación con esta última. Y frente a la que hacía Liliana sobre algunos programas que se puedan ofrecer, pues bueno, primero, lo primero, sepamos que estas 4 cosas que yo pongo son mensajes claves, ¿sí? Dar un trato digno y empezar a construir
las bibliotecas como un espacio seguro, como un espacio abierto y acogedor para las personas de los sectores LGBTI en el mismo trato, así como desde el primer momento, ya hace una gran diferencia, ¿sí? Ya estamos aportando mucho en empezar a construir unos espacios libres de discriminación, seguros y seguros para que las personas puedan acercarse y empezar a compartir. Verlo como un lugar también de encuentro, incluso de las mismas personas de los sectores LGBTI. Y hoy hay muchos materiales con los que podemos trabajar y con los que podemos contar. Yo puedo hablar, yo me comprometo como poder hacer una serie de listados de materiales que se puedan tener dentro de las bibliotecas y también ver cómo tal vez empezar a generar unas sinergias para que esos materiales puedan llegar a los distintos territorios. Hay muchos cuentos infantiles, hay muchos libros juveniles de literatura, novelas, además de, bueno, todos los desarrollos académicos un poco más teóricos que se han desarrollado, que se pueden contar dentro de la oferta y dentro del catálogo que se tienen dentro de las bibliotecas, y además los espacios que también se generan dentro de las bibliotecas con otros lenguajes, ¿sí? Hay mucha también poesía que se puede utilizar, hay películas, videos, testimonios, bueno, hay cantidad de documentales que también podemos hacer una lista y se las podemos compartir ya dentro de los canales de la red para que puedan utilizarlos como parte de la promoción de los espacios seguros y también de la visibilidad. Muchas veces yo hablo con personas en los territorios que me dicen, no, pero es que acá en este municipio no, acá no hay personas de los sectores LGBTI. Y yo siempre les digo, sí, sí hay. El problema es que no hemos hecho como sociedad, no hemos construido las garantías de seguridad para que las personas puedan hacerse visibles y puedan decirlo abiertamente. Pero no es que no haya, sí hay, en todos los lugares hay, hace parte de la diversidad humana, solo que no lo reconocemos o no se ha hecho visible justamente por esas violencias. Entonces, ya de entrada a generar espacios, así no conozcamos, ¿sí? Generar un foro, generar una lectura de un libro, que empiece a poner, a poner el tema, a reconocerlo y a hacer el llamado a la conciencia de que existen, de estas existencias que estamos aquí y ahora, ya hace como un paso importante y significativo dentro de lo que se pueden hacer de parte de las bibliotecas. Sandra, ya para finalizar con, digamos que es más una solicitud, y retomo un poco en este enunciado algunos de los comentarios que nos hacen a través del chat, y es cómo las bibliotecas públicas o qué canales o qué instituciones, a qué instituciones pueden recurrir para justamente, digamos, capacitarse y poder ofrecer servicios y programas acorde a las necesidades de los sectores LGBTI, sobre todo para prevenir lo que es la violencia basada en género en sus bibliotecas públicas, es decir, como en sus municipios o en sus departamentos. ¿Cuáles serían estas instituciones a las cuales ellos pueden recurrir para solicitar información y para solicitar también formación en relación con la prestación de sus servicios y las políticas públicas en sus municipios? Bueno, hay varios actores a quienes poder recurrir. El primer actor que yo les recomendaría es todas las organizaciones de sectores LGBTI, los liderazgos que existen en los territorios, que muchas veces son liderazgos muy cualificados, que además desde su propia experiencia pueden generar procesos de sensibilización y de formación. Hay dentro de las distintas instituciones educativas, en las universidades hay varios grupos de estudio y varios grupos de investigación que existen en este momento, que también producen materiales y que, bueno, pueden fortalecer los ejercicios que se hacen. Muy interesante, por ejemplo, en la Universidad de la Amazonía, yo ahora estaba viendo, acá está conectada una lideresa muy importante, le mando un saludo, Zunga, que también realizan este tipo de escenarios y con quienes se pueden contactar a nivel nacional. Bueno, están las organizaciones Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Santa María Fundación,
que con su presencia está, bueno, por ejemplo, en el Pacífico Nariñense está la Fundación Arcoíris, bueno, hay muchas organizaciones y redes de líderes y lideresas de sectores LGBTI que pueden hacer esta labor, con quienes se pueden conectarse. Quien quisiera profundizar por medio de Cindy, podemos como ayudar a hacer, yo puedo ayudar a hacer el contacto si en algún momento lo requieren. Y ya a nivel institucional, bueno, tenemos, la Defensoría del Pueblo tiene unas duplas de género en los territorios que se dedican también a hacer ejercicios de formación y sensibilización y acompañamiento. Entonces, por medio de la Defensoría también lo podrían conseguir apoyo. En las alcaldías y las gobernaciones donde hay políticas para sectores LGBTI, suele haber una persona enlace que puede acompañar estos procesos. A nivel nacional, la entidad rectora de la política pública es el Ministerio del Interior, y ahí se suman otras 21 entidades, entre las cuales está el Ministerio de Cultura con acciones específicas. Entonces ahí también se pueden conseguir apoyos y fortalecer. Y en los territorios, una particularidad del caso colombiano es que tenemos mucha presencia también de organizaciones internacionales de cooperación internacional, que también tienen muchas veces en sus líneas de trabajo personas encargadas del tema de género, y se ha ido fortaleciendo el trabajo hacia las personas de los sectores LGBTI. Entonces, en este momento hay muchos aliados y aliadas posibles, y la invitación es a buscarlo un poco. Y bueno, también si yo puedo ser un canal para ayudarlos a fortalecer si lo necesitan, cuenten conmigo por medio de Cindy y de la red de bibliotecas públicas, lo podemos impulsar también. Listo, muchísimas gracias, Sandra. Ya para finalizar, quisiéramos también... Cindy. Señor, dale. En las organizaciones, se me olvidó decir, cuando yo hablo de los 22 espacios de participación que existen, son mesas, suelen ser mesas LGBTI municipales y departamentales. Ahí también, eso hace parte de la institucionalidad. Entonces, ahí también se pueden contactar esas mesas de participación. Gracias, disculpa. Listo. Nos solicitan algunos correos en los cuales puedan escribir para solicitar mayor información. No sé si tú nos puedas facilitar, si tienes un usuario abierto en redes sociales a través del cual se pudiesen conectar y ponerse en comunicación contigo. Yo creo que podría ser, creo que en la invitación estaba relacionado mi usuario en Instagram. Creo que por ahí puede ser. Y bueno, yo también te puedo pasar ahora en un momento mi correo para que lo puedas poner. Listo. Finalmente, se unieron también de los departamentos de Boyacá, Sucre y Valledupar. Agradecemos a todos los bibliotecarios y bibliotecarias y todos los profesionales del sector bibliotecario que nos acompañaron el día de hoy en esta primera charla del ciclo de charlas especializadas. Muchísimas gracias por la presentación, Sandra. Creo que nos ofreció un panorama muy amplio y nos dio también conceptos que nos permiten justamente ir fortaleciendo los servicios y programas desde las bibliotecas públicas para garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales y a la información para todas las personas en nuestros territorios. Los esperamos el próximo jueves, 9 de septiembre a las 10 de la mañana, con la charla sobre lenguaje inclusivo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, muchas gracias.